Pues nada, queridos, como veis, ya estamos aquí en el bloque on-chain con mi queridísima Cris Carrascosa. Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, mira, encantado y agradecido de tenerte por aquí. Dije una vez en un evento, y lo digo aquí otra vez en público, que si el mundo cripto tuviera dos padres o un padrino y una madrina en España, ¿no? Para mí el padrino sería Jesús Pérez y la madrina serías tú. Llevas toda la vida en esto y nada como la experiencia para entender un sector que ahora hablaremos y nos darás tu punto de vista de cómo estamos. Porque yo, Cris, la verdad es que hay días que me levanto y digo, joder, qué guay, y otros días que te llevas las manos a la cabeza. Esto lo comentamos hace poco en persona que nos vimos. Creo que estamos en un momento en el que y yo también me pasa, que hay días que me levanto y digo qué guay, y hay días que me levanto y digo, uff, en qué momentos él decía esto. Pero el otro día había un tweet muy interesante que decía que cuando todo el mundo se quiere bajar del barco y cuando empezamos a ver posts de gente que dice que ha perdido 8 años de su vida en cripto, es cuando hay que empezar a construir de verdad. Así que aquí es. Totalmente, aquí estamos. Bueno, Cris, tengo una serie de preguntas, vamos a ver las que nos da tiempo resolver, ¿vale? Vamos a centrarnos, si te parece este diálogo, pues en la cuestión más regulatoria que fiscal, que es donde tú tienes, creo yo, ¿no? Más experiencia y más recorrido, y has estado enredando más al más alto nivel, incluso en Europa. Y tenemos que empezar por Mica, ¿no? Entonces, tengo aquí, como te digo, algunas preguntas preparadas, ¿no? Y la primera que te quería hacer, ¿no? Es que, bueno, bueno, has participado, ¿no? En el Observatorio Blockchain, así se llama, de la Comisión Europea y en el propio desarrollo de Mica, lo cual me quito el sombrero una vez más. Entonces, a día de hoy, ¿qué está funcionando bien del reglamento Mica y qué flecos ves más problemáticos para los proyectos cripto europeos? ¿Qué está funcionando de Mica? Yo siempre voy a decir y repetir que ahora mismo lo que está funcionando perfectamente es la parte de emisión de tokens de utilidad, ¿vale? Te diría que nosotros hicimos la primera emisión en España regulada bajo Mica y te diría que nos costó literalmente el plazo de Mica para notificar y luego poder ya hacer la oferta, ¿no? Cero requerimientos, comunicaciones informales súper educadas, amistosas. Esto va a cambiar el año que viene, pero hasta ahora funciona muy bien. Nosotros hemos hecho como 4 emisiones y todas suaves, ¿eh? O sea, sindicado y al mercado. Luego, en la parte de stablecoins no te podría decir si está funcionando o no, porque yo personalmente no he tenido ningún proyecto de ese estilo y creo que además en España no lo hay, y lo que hay es a nivel bancario. Y en la parte de proveedores de servicios tengo sentimientos muy encontrados, porque creo que Mica es verdad que es un copy-paste un poco de MiFID y cuando lo aplicas en la realidad está dando unos problemas tremendos, sobre todo cuando el proveedor de servicios no quiere o no puede ser una estructura gigantesca, ¿no? Eso ahora no me voy a extender mucho, pero hay que tener en cuenta que de los 8 servicios, porque yo cancelo lo uno, que tiene Mica, hay empresas que solamente quieren, por ejemplo, proveer de uno, Claro. una transferencia. Entonces, no tiene ningún sentido que necesitemos ir con un otro equipo, que tengamos que quemar un montón de pasta para tener una macroestructura, porque la realidad es que con un solo servicio es que ni siquiera a nivel económico eso va a tener lógica, ¿no? Para la empresa. Entonces, yo sí que estoy echando de menos un poco la adaptabilidad de la exigencia en función del tipo de servicio Claro. que están solicitando, ¿no? Y yo creo que eso tiene margen aún para gestionarse. Por todo lo demás, te diría que desde mi punto de vista no está funcionando mal. Y entiendo que hay mucha gente quejándose de la lentitud, pero hay que tener en cuenta que, a ver, NMV, que es la autoridad que da las autorizaciones, ha gestionado ya una entera, que ha sido la de Bit2Me, y yo creo que ahora ya ha cogido la experiencia suficiente o espero para ir un poco más deprisa. Hay una novedad que hay que tener en cuenta, que es que hace 2 semanas se publicó una macro propuesta de reglamento que, entre otras cosas, va a modificar MiCA para que la supervisión sea de esto. Ojo, porque esto significa que los que lo hagan mal no van a recibir un friendly reminder de CNMV, sino que es la autoridad europea la que va a entrar a supervisar e investigar. Ya, bueno.
Mira, yo te añadiría a nivel de stablecoins, que también están relacionadas con la siguiente pregunta que te voy a hacer, que nos vamos a ir ya hacia la ley del mercado de valores, pero creo que ahí en Europa lo estamos haciendo por una cosa o por otra francamente mal, ¿no? Porque fíjate que es un dato medio regulatorio, medio técnico, pero real de hoy en día, ¿no? Prácticamente no tenemos e-money tokens en redes que no sea Ethereum, no tenemos nada en Europa. O sea, vinculado, un stablecoin vinculado al euro. Porque EURC, por ejemplo, solo está disponible en Ethereum, transacciones caras, bla, 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 y en Avalanche. Si tú te quieres ir a cualquier otra, no puedes, ¿no? Y nosotros lo sé porque en Rental queríamos meter, por ejemplo, EURC, trabajamos en Polygon y es que no existe. Entonces, Es un técnico, ¿no? sí, El regulatorio realmente no hay, o sea, no se exige un tipo de... es un tema técnico, sí. Es un tema técnico, que estamos todavía en los albores, pero bueno, algo tan básico como tener un stablecoin ¿no? Vinculada al euro, aprobada por MiCA, pues no podemos, ¿no? Disfrutar de ella prácticamente en ninguna blockchain todavía, ¿no? Yo voy a hacerte un comentario al hilo de esto, y es que yo creo que el motivo de que no tengamos tantas stablecoins, o sea, e-money tokens pegados al euro, se debe a que históricamente no hemos tenido prácticamente entidades de dinero electrónico. Claro. Ha sido un Pokémon muy raro en Europa. Por lo cual ahora o lo dejas en manos de los bancos, que ya se ha puesto a hacer sus propias stablecoins, o lo dejas en manos de esas raras avis que casi nadie quería montar, que eran las entidades de dinero electrónico. Sí. Bueno, Cris, yo creo que hemos hecho un repaso más o menos por Mica bien, ¿vale? Vamos a saltar ahora en mi siguiente pregunta a la ley de mercado de valores, ¿vale? Y vamos a hablar de infraestructuras financieras tokenizadas, ¿no? Entonces, tú misma has comentado, no sé, pues en algún tuit seguramente que te he leído por ahí reciente, ¿no? Que la nueva ley del mercado de valores, que por primera vez menciona, ¿no? La tokenización y las infraestructuras de mercado en DLT, pues dejaba un reguero de dudas. ¿Cuáles son, bajo tu opinión, las principales incertidumbres jurídicas para montar una infraestructura de negociación y liquidación sobre blockchain que podamos tener todavía en Europa? Vale, me mola mucho que te hayas decidido hacer este evento ahora, porque hace un mes no te podía haber contestado. A ver, pay points para las empresas que voy a decir una cosa, fue en España, vamos a tener 5, si Dios quiere. Es una animalada. O sea, 5 de mercados de valores tokenizados solamente en España. O sea, lo que no ha pasado por NICA va a pasar con la Pokémon de instrumentos financieros. Bueno, los pain points, ¿vale? Nosotros hemos trabajado con una, pero como el ecosistema es muy pequeño, he podido colaborar con varias. Coinciden todas en lo mismo. Aquí hay un elemento que no es regulatorio, que es de la propia del propio, la mala estructura de la Unión Europea de hace milenios, ¿no? Que es, cuando tú pides una autorización para ser infraestructura de mercado, igual que cuando pides una autorización para ser entidad de servicios de inversión, ¿no? O lo que sea, dentro de las estructuras autorizadas. Te dan autorización en España. Y luego, si tú quieres poder emitir o que se negocie valores en Alemania, tienes que ir a autorizarte a Alemania, ¿vale? Y era un poco lo que pasaba con el régimen de los PAS en la parte de MiCA, pasa en los mercados financieros. ¿Qué pasa? Que si tú ya te has gastado un montón de millones de euros, que es de lo que estamos hablando, en autorizarte en España, y de repente te dicen que una emisión en Alemania no la puedes hacer, y claro, lo que tú has creado ya está mal parido. Entonces, este era para mí el mayor pain point que tenía el régimen piloto, pero que lo heredamos de la estructura del mercado tradicional, ¿no? ¿Te acuerdas de esta propuesta de reglamento que te he contado que se publicó la semana pasada, que implica un montón de normativas? Pues viene a introducir para mí una cosa maravillosa, que es la autorización paneuropea. Esa autorización paneuropea lo que va a tratar de hacer es que cuando tú pidas una autorización, tú puedas luego trabajar en toda la Unión Europea. Es que es lo suyo. Es decir, si no, ¿para qué está? Bueno, o sea, Mica está en esa línea, ¿no? Tú te sacas licencia Mica y la tienes para toda Europa, ¿no? Porque MiCA no hereda de mercados financieros Claro, si vos son una categoría nueva. eso es. Como aquí sí que heredamos de ley de meta de valores y heredamos de lo que había antes, pues nace para mí mal. Entonces, esto en teoría se va a modificar y sí que se va a hacer una cosa mucho más lógica en cuanto al reglamento, la propuesta está de reglamento de qué momento entre en vigor, ¿vale? Con lo cual yo ahí tengo esperanzas. Tardará un añito por lo menos, pero sí que está previsto ya que esto se haga, ¿no?
A partir de ahí, yo que sí que he tenido, en ATH hemos tenido experiencia en emisiones tokenizadas, te diría que van también bastante suaves. Bastante suaves, ¿quieres decir que no está metiendo mucha caña? No. Tuvimos en aquel momento las conversaciones de lo del estándar T-Rex, luego el T-Rex ya se aceptó, o sea, todos los debates que hemos tenido que tener, nosotros por lo menos en ATH ya los hemos pasado y ya estamos haciendo, de hecho vamos a hacer ahora una primera emisión, si Dios quiere, en la única y fuera de mercado, ella se ha autorizado, allá estamos ahí, ¿no? Y van bien, no es como está haciendo Mika. Ya. Bastante bien. Sí. Sí, yo, a ver, yo por poner un poco de ahí, como siempre, el dedo en la llaga, ¿no? Con el regulador, ya sabes que no puedo evitarlo. Yo me imagino que, claro, cuando, o sea, es normal, ¿no? Y coincido contigo que cuando presentas al regulador las cartas que con las que él está dispuesto a jugar, pues va todo suave, ¿no? Cuando te quieres salir del guión y quieres presentar otra cosa distinta, ¿no? Mi experiencia particular ha sido bastante desastrosa. Pero bueno, quizás es porque intenta jugar con otras cartas, ¿no? Me refiero en concreto a tokenización de equity de SLs y no hay manera de por dónde encajarlo, ¿no? En la regulación actual, española o europea. Entonces, bueno, no es una crítica hacia CNMV, ¿no? Sino, Miguel, macho, pues no haber intentado jugar con cartas que no admitimos, ¿no? En este juego. Puede ser. Que te voy a decir que nosotros hace tiempo que tenemos un cliente que ha estado incluso en Sandbox europeo con tokenización de participaciones y hay una pequeña vía, pero obviamente le estamos pidiendo al regulador que vaya en contra de la normativa, ¿no? O del espíritu de la normativa de las sociedades habilitadas. Yo creo que llegará ese momento, pero yo creo que tú has estado del precio de ese del primero y de no tener marco regulatorio al que CNMV se pueda agarrar para... Sí. Sí, totalmente. Bueno, mira, ahora volvemos un poco, te hago una pregunta, salto, pero vuelvo hacia atrás un poco, vamos a hablar de stablecoins otra vez, pero en el contexto de Mika, ¿vale? Y precisamente por lo que hablábamos antes de la cuestión técnica, esta pregunta casi la has respondido, ¿no? Pero en el terreno de las stablecoins, claro, Mika introduce requisitos muy fuertes para los emisores, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el mapa dentro de unos años? 3, 5 años. Unas pocas stablecoins de euro muy reguladas, compitiendo con un eventual euro digital del Banco Central Europeo, o crees que habrá espacio para muchos emisores privados, o se van a ir todos fuera de Europa? No, solo vamos a tener... Soy una enamorada de ese nuevo tipo de empresa que es la empresa FinTech, que es una empresa muy tecnológica que se mete de lleno en el mundo financiero, ¿vale? Y yo lo que creo que vamos a ver es un montón de fintechs, incluso creo que vamos a llegar a ver empresas que ni siquiera eran fintechs, que son techs. Estoy pensando en cosas como Apple o, ¿vale? O incluso Meta o Google o algo de esto. Meterse dentro del mundo fintech y emitir sus propias stablecoins. ¿Por qué? Porque el mundo ya empieza a ser todo financiero. O sea, Apple te financia los pagos, Google tiene su propio protocolo para pagos con stablecoins, o sea, todo es financiero a día de hoy. Que ahora yo te digo que por primera vez la emisión de dinero privado es fácil para quien tiene músculo, Claro, no meterse en esto es de miope. Pero decir, tú antes apenas podías emitir dólares, ni tú ni yo. Pero es que ahora se pueden emitir euros, con que para nosotros es un universo, pero para una empresa como hace una licencia de entidad en electrónico es nada. claro. Nada. Entonces, ¿qué vamos a ver? Creo que vamos a ver muchísimo dinero privado, de emisión privada, compitiendo entre sí. Y aquí quiero hacer una reflexión, porque el otro día leí por LinkedIn, tú sabes que hay varios bancos españoles que se han metido en un proyecto stablecoin europeo que se llama Quivalis, Sí. y había alguien en el proyecto que hacía una publicación y hacía una referencia a cómo esa stablecoin iba a competir con el euro digital. Y yo le hice una reflexión y dije, ojo, que no vais a competir con una CBDC. Vosotros vais a competir con un montón de stablecoins emitidas por entidades con muchísima más cultura tech y cultura cripto, pero que tenéis un consorcio de bancos. Ojo, porque si pensáis que lo que va a pasar es que vais a emitir la stablecoin, que vais a besar el santo, no estáis entendiendo que vais a tener que competir, pero además a codazos. Totalmente. Porque la gente que usa estas stablecoin no es gente con track record bancario, no es gente de cartilla debajo. Claro. Ten muy el lip. Totalmente.
Totalmente. Parten con desventajas. Sí. Bueno, no me está, o sea, 100% alineado. Y fíjate que lo que decías antes estoy con 100% de acuerdo, ¿no? Pero fíjate que quizás el ejemplo que decías, ¿no? De lo que me pasó a mí por llegar el primero sin regulación, recuerda que es muy parecido a microescala lo que le pasó cuando era Facebook, ni siquiera era Meta, con Libra. Claro, o sea, intentó hacer lo que seguramente van a hacer ahora, pero ya con regulación, ¿verdad? Pero intentó eso. Es la que le cayó, Buah, buah. los buscaba el FBI. Sí, 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 tremendo, ¿no? Por lo tanto, sí, qué importante es en ese sentido la regulación, ¿no? Llegar en el momento adecuado. Está claro. Bueno, vamos a seguir. Una última pregunta relacionada con infraestructuras financieras y luego nos vamos a un poquito de Hacienda y un poquito de desobediencia civil y ATH, ¿vale? Mira, a ver, tengo una pregunta aquí relacionada con la centralización y la descentralización, ¿vale? Es precisamente para ¿no? A conocer ya, entrar a la parte de Cris Carrascosa más libertaria. Gran parte de las infraestructuras, ¿no? Que se están tokenizando realmente siguen siendo muy CeFi, ¿no? Es decir, hay custodios, hay mercados autorizados, por supuesto, hay mucha regulación. ¿Dónde trazas la línea entre una infraestructura financiera tokenizada y una DeFi auténtica? O dicho de otra manera, ¿crees que va a haber posibilidad de compaginar ambos mundos? Todo lo que tenga que ver con infraestructuras financieras y con tokens que representen instrumentos financieros, vamos a terminar en modelos centralizados 100%, aunque utilicen como base de datos una blockchain para guardar las cosas. ¿Cómo lo ves? Vale, dos cosas diferentes. Si hablamos a nivel ley de mercado de valores, o sea, mercados de capitales regulados, lo tengo clarísimo, ninguna infra de mercado puede permitir, me pasó porque he trabajado en ella, ¿no? Se lo digo ya con conocimiento de causa, ninguna infraestructura de mercado tiene permitido que esos tokens salgan de su plataforma. La ERIR no puede permitir que ese token acabe en un protocolo descentralizado, no se puede, fin. Es una limitación a que te den autorización. Entonces eso no va a jugar. Pero eso, fíjate, perdona, Chris, te interrumpo. Eso, por ejemplo, con Securities no ocurre, ¿no? Es cierto que en otros sitios que no es Europa, ¿no? Pero el producto BUIDL de Securities se utiliza como colateral en Binance, por ejemplo, ¿no? Es curioso. Claro. Otra cosa es que cuando esto lo tengamos evolucionado y además creo que hoy venía la noticia de que la CNCTC de Estados Unidos va a empezar a hacer pruebas piloto de colateralización de Cristo, o sea, ellos están en otra fase, están muy atrasados en la parte de infras de mercado, pero están más avanzados en la parte de colateralización. Ahora, aquí, lo que sí que es verdad es que el propio regulador pide que los tokens no puedan salir del ecosistema controlado. Es en todo el sentido del mundo. De momento, por lo menos, ¿vale? Sí. Ahora, dicho esto, eso es lo que tiene tradear un security token dentro de una infra de mercado, que tiene que estar siempre en el loop cerrado de que la ERIP pueda controlar y computar, ¿no? Y registrar, ¿vale? Para mí, y si salimos de lo que son instrumentos financieros, que hay mucho más margen de juego y el regulador además también lo permite, la diferencia entre una cosa centralizada y una plataforma descentralizada, aunque Mika diga otra cosa, para mí hay una pregunta básica, que es, ¿tú recibes un beneficio económico de las transacciones que pasan en esta infraestructura, protocolo, plataforma, lo que sea? Si la respuesta es sí, para mí ya no hay descentralización. Yo no puedo justificar que esté descentralizado. Ahora, cuestión diferente, y esto también te lo puedo decir porque yo he estado en ese caso y lo he confirmado con CNNV, es que un mismo proyecto puede tener un producto centralizado y regulado por MiCA y un producto totalmente descentralizado, que por ejemplo lo despide Uniswap, ¿vale? Eso se puede. Y a mí CNMV me ha dicho, eso segundo no me lo creas a Mica porque no es Mica. Claro, es DeFi, claro. Bueno, eso lo tenemos, Chris. Eso lo tenemos ya funcionando, por ejemplo, en el sentido de rental, ¿no? Tokens inmobiliarios están en rental y no salen de ahí. RentLever, que es un mercado de colateralización basado en contratos de Uniswap, pues está, o sea, de AVE, perdón, está fuera. Y es DeFi 100% y efectivamente cuando nos hemos sentado con CNMV ha habido que explicárselo, pero han dicho, vale, eso, eso es DeFi, ¿no? Ok, claro. Eso es. Bueno, interesante, ¿no? Ver cómo se desarrolla esto, pero ahí, y me salgo del guión un poco de las preguntas que tenía,
¿Tú ves diferencia de lo que pueden hacer emisores desde Estados Unidos con sus tokens respecto a Europa? Porque es que yo veo ahí, joder, o sea, veo que todo lo relacionado con la componibilidad, ¿no? Y me vuelvo al caso de Securitize, pero no es el único, porque seguramente es el que más recorrido tiene, ¿no? Pero, joder, cada día hacen un nuevo deal, bueno, ya me da igual, cada semana o cada lo que sea, para poder utilizar pues tokens creados que representan un instrumento financiero de un fondo de inversión de no sé cuánto, en más protocolos, en más tal. O sea, veo que tienen, ¿no? Que yo vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? O sea, yo sé que estoy ahora con el gorro de desobediencia civil y tal, pero claro, son las cartas, o sea, yo entiendo las cartas que nos ha tocado jugar, son las que son, y estamos en España, y hay una cosa que se llama herir, y hay una regulación que hay que cumplir. Sí, yo lo entiendo y tal. Pero, ¿no te parece que se pueden hacer muchas más cosas desde otros sitios que al final están dando más libertad a esas empresas para crear productos, innovar, bla, 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 y va en detrimento de los que estamos más atados a hacer las cosas solo de la manera que nos han dicho que se pueden hacer? Yo aquí tengo una respuesta bastante controvertida, sobre todo respecto a la tuya, ¿no? Y te entiendo. Y además, no hay nada más frustrante como abogado que vosotros estéis limitados porque a nosotros también nos limita, ¿no? Dicho esto, yo es que pondría muy en cuarentena este FOMO que hay por que América es un país de libertad a nivel de poder hacer cosas, porque no es real. Te explico. Tengamos en cuenta que todo lo que está haciendo Securities en Estados Unidos está bajo el marco regulatorio de la normativa que ya tienen, o sea, de un Securities Law antiguo, el vigente, El vigente, sí. templa la parte de tokenización, ¿vale? Em, no olvidemos que Securities pues tiene detrás unas empresas tremendamente potentes y han tenido en el board de advisors, o lo siguen teniendo, al actual dirigente de la SEC, o el presidente de la CNMV de aquí, el equivalente, y que por tanto ellos tienen una interlocución, posiblemente, no lo sé, esto es opinión mía, mucho más directa. Ahora, ¿qué pasa? Y esto ya saliendo del tema de Securities. Estados Unidos es una jurisdicción en donde, por lo general, siempre hemos visto que el más fuerte gana. El que más músculo consigue construir, el que más empresas grandes consigue aglutinar. Esto suele ser así. Eso significa que el 99,9% de la industria en España, en Estados Unidos, no conseguiría nada. Nada. O sea, no te abrirían ni la puerta. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa en Europa? En Europa, lo que pasa es que el regulador intenta ser más ecuánime, dentro de que obviamente empresas con más garantías de inicio pues normalmente consiguen las cosas antes, pero sí que te puedo garantizar que en España que vengas con 7 bancos detrás te acelerará las cosas porque se entiende que está más organizado, pero el más fuerte no ganó. Sí. Hay que antes tiene las cosas hechas, ¿vale? Pues para mí, y esto creo que funciona en todos los ámbitos, Estados Unidos es un sitio en el que tú tienes mucha potencia. Si vas con un cohete, allí te va a funcionar. En Europa somos, digamos, más ecuánimes, con las oportunidades, que para mí es lo que tiene que ser. Ahora, también te digo una cosa. En Europa tú puedes emitir tokens, securities o utilities, y a Estados Unidos no. O sea, a nivel regulatorio, y parece mentira, estamos increíblemente mucho más avanzados. Ellos están decidiendo ahora 2 cosas. Uno, si introduce un infrastructure bill, o sea, si introducen el equivalente al régimen piloto de aquí, están discutiéndolo ahora. Y la segunda es que están a vueltas con el DINT sobre las stablecoins, porque los bancos no quieren, la SEC Fintech se está peleando porque sí, y llevan semanas a vueltas con esto. Pues ellos están aún peleándose en eso, Sí, sí. ¿vale? Con lo cual, yo qué es lo que creo que Europa ahora mismo en la parte de cripto, englobando cripto más tokenización de instrumentos financieros, es un territorio más igualitario en el que poder pelear. Creo que Estados Unidos, si llevas un Ferrari, pues es un sitio en el que las cosas van a ser más a priori más sencillas para ti. Ya. Pero a mí como abogado, que trabajo con muchos clientes y les damos un mid-market que no trabaja digamos, con los grandes, a mí obviamente no me parece que Estados Unidos sea un sitio bonito donde... Sí, sí, sí. Muy bien. Estupendo. Cris, vamos a conocer a la Cris Carrascosa más
libertaria, ¿no? Un poco... Un poco, bueno, penúltima pregunta, ¿no? Relacionada con protección al inversor frente a, vamos a decir, entre comillas, desobediencia civil digital, ¿no? Has definido alguna vez, ¿no? Que te he escuchado, bueno, muchas, ¿no? A Bitcoin como una forma de desobediencia civil digital, ¿no? ¿Cómo se casa esta visión más ideológica de Bitcoin con un marco hiperregulado como MiCA y con infraestructuras financieras tokenizadas que al final están muy vigiladas, ¿no? Como no puede ser de otra manera, por supervisores y bancos centrales? A ver, para mí casa bien. Y luego hay una cosa que alguna vez me he funado por redes, hay algunas formas que uno termina de entender que la Cris que trabaja en ATH no es mismo así, Claro, iba a su casa claro, y sí piensa lo que pensaba. claro. Es como si, yo qué sé, es como como si Bellingham fuese de la Almería. Podría ser perfectamente. Claro. Luego es un señor que trabaja en el Madrid y luego se va a su caja y se pone la Almería en la tele, ¿vale? Pues da igual. Entonces, yo cumplo con la normativa de Vicente y además tú me conoces y sabes que donde hay márgenes de grises, yo me meto en el gris y no hay ningún problema. Ahora, para mí, ¿cómo casa esto? Bitcoin es una manifestación de desobediencia civil digital porque para mí la gente que sabe autocustodiar Bitcoin dentro además del marco perfectamente legal es gente que puede hacer que su riqueza, que su patrimonio sea completamente transparente para las autoridades. Es decir, yo soy cyberpunk en el sentido de que yo considero que ese control absoluto sobre lo que tienes, no lo que haces, lo que tienes, a mí no me gusta. Yo entiendo que la agencia tributaria quiera que yo tribute correctamente y a mí me parece mal que si yo he hecho intercambios o he vendido Bitcoin, no lo declare. Hasta ahí estamos de acuerdo, porque creo que la pelea tiene que estar en la normativa, no en que no la soplo, ¿vale? O sea, el problema o sea, el ataque tiene que ir a vamos a cambiar la norma, no vamos a hacernos todos insumisos fiscales, porque entonces vamos a perder nosotros, ¿vale? Dicho esto, cuando el control es sobre lo que yo tengo y encima ese control implica riesgos de seguridad física para mí, para mí el límite está ahí ya. ¿Y por qué digo esto? Porque al final los modelos de información a la agencia tributaria 721, 720, 172, como si te crees, en un país en el que todos los días hackean a una administración, es un riesgo que yo como ciudadana no debería de tener que asumir. Claro, ¿Me explico? claro. Ya a nivel de riesgo, porque un día, Dios no lo quiera, pero algún día podrá pasar que por un hackeo alguien tenga un susto verdaderamente grande y entonces habrá una responsabilidad patrimonial de la administración. Totalmente, totalmente. Muy buena. Yo creo que la desobediencia civil es autocustodiarte tus bitcoins, holdearlos y el día que tú consideres que esto es muy respetable, que España no es el país en donde tú quieres invertir esa cantidad, vete a vivir a donde tú consideres que queréis ir a vivir. Totalmente, Todo es respetable. totalmente, totalmente. Vamos allá, Cris, ya con la última pregunta, ¿no? Y te la quiero hacer sobre, bueno, pues el futuro del sector legal con todo esto que estamos viviendo estos años, ¿no? Y ATH 21, que es la empresa que has fundado. Por cierto, ¿hace cuánto tiempo, Cris? 5. 5 años ya, joder. ¿6? Joder, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, entonces, la pregunta que te hago, ¿no? Concreta es que, bueno, ATH ha pasado de ser una boutique pequeña a convertirse en referencia, ¿no? En cripto, MiCA, tokenización, ley del mercado de valores en España, ¿no? ¿Cómo imaginas el rol de los despachos especializados dentro de 5 o 10 años, cuando la tokenización esté integrada en la infraestructura financiera estándar de mercado? O sea, ¿en qué tipo de casos te ves trabajando entonces? ¿Cómo ves el sector? Pues mira, yo creo que de esto he escrito un poco, lo que pasa es que aún no lo tenía que desarrollar en mi cabeza, pero yo creo que hay una cosa que los abogados financieros de regulación financiera tampoco están quietos. Y es que ya no, o sea, a día de hoy, cuando tú quieres tocar un cliente que tokeniza o que se cripto, con tu conocimiento de regulación financiera no tienes ni para empezar. No te sirve de nada, ¿vale? De nada. Ahora, ¿qué es lo que creo que, y nosotros lo vemos mucho en ATH, que sí que quiero dar un dato para que veas un poco, ATH después de 6 años es una empresa que tiene una tasa de rentabilidad cercana al 40%. Toma ya.
¿vale? Y no facturamos 4 millones de euros. ¿Qué es lo que nos permite estar en ese punto? Que el equipo, y esto nos consta lo nuestro, que cada persona que está en este equipo no sabe solo de lo suyo. Pues Pepe no sabe solo de corporate, Pablo no sabe solo de regulación financiera. Todos saben de tecnología, saben de la parte técnica. Súper complicado, ese perfil. Y claro, es muy difícil. Aquí es verdad que como trabajamos en una sala como todos juntos, intercambiamos mucho know-how, pero es imposible que pudiésemos ser tan ágiles si no tuviésemos ese cruce de conocimientos entre nosotros. Porque tú imagínate un caso, una persona que viene y te dice, quiero crear una infraestructura de mercado, y tú eres hiper experto en regulación financiera, ¿vale? Y te dice que tienes que usar el estándar T-Rex, que la red que va a utilizar está basada en una L2 de Equilibrium, y te empieza a sonar todo a chino. Entonces, ¿qué necesitas? Tiempo de entender qué te está diciendo el cliente, pero es que más aprender de tu propio cliente, y todo eso dilata en el tiempo, el asesoramiento, que el cliente necesita que sea rápido y ágil. Por eso, yo te creo, o sea, ¿hacia dónde creo que van los servicios de todo este ecosistema? Hacia perfiles que combinen conocimiento de regulación financiera, pero un conocimiento muy profundo de la tecnología que no es tan fácil en los abogados. Totalmente. Luego muy difícil de encontrar, porque al final tú escuchas a la gente, no, porque MiFID, no, porque no sé qué, no, porque no sé cuántos ya, pero MiFID y toda la regulación financiera anterior estaba toda sobre una infraestructura que el abogado no necesitaba conocer. Tú tienes al Santander de cliente y tú no le preguntabas qué backend utilizaba. Claro. Tú le imponías sus obligaciones y ellos ya, ahora sí. Es que ahora importa, es determinante. Entonces, abogados sin conocimientos técnicos y tecnológicos súper sólidos, mira Mica. Mica tiene Dora. Sí. Entonces, aunque tú no lleves esa parte de Dora, si tú no tienes ni la más remota idea de qué sistemas críticos usa tu cliente, ¿cómo le vas a asesorar a alguien? Entonces, creo que vamos hacia un perfil de abogados que se alejan mucho de lo que tradicionalmente se nos ha pedido como profesionales. No, tú hiperespecialízate en esto. No, tú en esto. No, yo creo que en esto es una TH que echamos gente que tenga esos perfiles híbridos ya. Qué bueno. Bueno, los tutelianos abogados que nos escuchen, que estén atentos a las ofertas de empleo de ATH, que esos por lo menos sí que tienen una base tecnológica interesante. Cris, yo me tiraría hablando contigo hasta la noche, pero, pero bueno, tenemos mucho contenido que digerir. Muchísimas gracias por tu forma de transmitirnos. Este eventazo, que de verdad es que la cantidad de comentarios que he recibido sobre el evento Qué bueno, está saliendo súper bien y que de verdad. qué guay. Bueno, Cris Carrascosa, muchísimas gracias. Te esperamos en un futuro por aquí. Venga, gracias, chavales. Seguimos a ver qué tenemos ahora. Venga, un saludo a todos.